Hola a todos, hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Espero que estés muy bien y te doy el bienvenido a ese ASMR canal que se llama Fraula ASMR. Esta palabra Fraula significa fresa en griego y yo también soy griega, entonces pues quería que hoy pueda hacer un video en que voy a hablar solamente en español, pero todavía no puedo hablar tan bien, pero voy a tratar, quiero tratar. Todavía estoy estudiante, estoy aprendida español. ¿Aprendida? No, estoy aprendiendo español y voy a hacer tantos errores. ¿Qué vas a hacer? Soy estudiante del nivel A2 y español es mi tercer idioma. Mi idioma nativo es griego y mi idioma segundo es inglés. Entonces, quería aprender español porque mi amiga ahorita es de un país maravilloso, de un país hispanohablante del Caribe, y este país es Puerto Rico. Mi amiga ahorita es de Puerto Rico, puertorriqueña, o puedes decir boricua, es boricua. Y esa es la bandera del Puerto Rico. Pero mi idea por este video es que puedo leer un poquito de esa historia de Miguel de Cervantes, porque era español. Miguel de Cervantes, que se llama La Gitanilla, y es más simple del texto original porque es para nivel A2. Entonces vamos a leerlo. Me gusta mucho esa imagen, esa foto. Entonces voy a leer un poco del texto aquí. Que dice: un joven, don Juan, se enamora de una joven gitana preciosa, criada de una gitana vieja. Pero Preciosa, antes de decidir si se casa con él, le pone como condición que se haga pasar por gitano durante 2 años. Él acepta, pero cierto día lo encarcelan y para salvarlo se descubre que Preciosa es la hija del corregidor y también que don Juan es un caballero. ¿Qué significa caballero? Voy a buscarlo aquí en el traductor. Lo entiendo ahora. Muy bien. Vamos a ver. Aquí tenemos algunas informaciones sobre la vida del autor de Miguel de Cervantes, pero no voy a leer esas informaciones. Voy a empezar con la historia, con el capítulo 1, el primero. Entonces, una gitana vieja crió a una muchacha como su nieta. Le puso el nombre de Preciosa y le enseñó todas las costumbres de los gitanos.
Preciosa era la mejor bailadora de todos los gitanos y la más hermosa y discreta de todas las mujeres. Gitana, aquí tenemos también algunas notas al abajo del texto que explican algunas palabras. Y aquí dice que gitana es una mujer de la raza gitana. Las personas de esta raza estaban por todo el mundo, no vivían en un lugar fijo y se dedicaban a cantar, a bailar, etc. La verdad es que cuando era niña, una de mis amigas favoritas era gitana y era adoptada de su padre. Vale. La dura vida que llevan los gitanos no puso de ellas su cara ni su mano. Recibía una mala educación, pero no parecía gitana porque era muy buena con toda la persona. Además, era muy simpática y desenvuelta, pero neta. Por eso ninguna otra gitana decía palabras feas delante de ella. No chismes sobre Preciosa. Aparentemente, algunas notas. Criar es cuidar o dar de comer y educar a una persona. Nieto es hijo de su hijo o hija de su hija, etc. Y bailadora es la mujer que se dedica a bailar. Discreta significa educada, persona que no hace excesos. Desenvuelta aquí en ese texto significa simpática y que habla con todo el mundo. Muy sociable, puedes decir. Honesta es sincera, no hace ni dice la cosa mala. Por todo eso, la abuela se dio cuenta del tesoro que tenía en la nieta y quiso enseñarle a ganar dinero gracias a su inteligencia. Tesoro aquí es una persona que vale mucho, pero también puede significar treasure en inglés. Canción y verso, especialmente romance, que lo cantaba con una simpatía especial, porque su abuela, que era muy lista, vio que toda esa cosa en una chica tan joven y tan hermosa podían hacerle ganar mucho dinero. Dinero. Toda la persona se importa en el dinero todo el tiempo, ¿no? Versos significan poesía. Tenemos una poeta aquí. Me encanta la poesía. Además, al abajo del texto simplificado tenemos la versión original de ese texto, que es mucho más difícil, pero podía tratar de leerla también. Una, pues, de esta nación gitana vieja que podía ser jubilada en la ciencia de Caco, crió una muchacha en nombre de nieta suya, a quien puso nombre Preciosa y a quien enseñó toda su gitanería y modo de embelecos y trazas de hurtar. No entiendo todo. Salió la tal Preciosa, la más única bailadora que se hallaba en todo el gitanismo y la más hermosa y discreta que pudiera hallarse, no entre los gitanos, sino entre cuanta hermosa y discreta pudiera personar, no pregonar la fama. Voy a buscar la palabra hallaba. Es como el verbo encontrar. Pregonar, trompetear, anunciar. Es como anunciar. Ni los soles, ni los aires, ni toda la inclemencia del cielo, a quien más que otra gente tan sujeto lo gitano, pudieron deslustrar su rostro ni curtir la mano,
Y lo que es más, que la crianza toca en que se criaba no descubría en ella, sino ser nacida de mayor prenda que de gitana, porque era un extremo corte y bien razonada. Deslustrar su rostro. Voy a buscar también, sí, eso es mucho más difícil, pero es una manera de encontrar palabras nuevas. ¿Y qué más? Ni curtir la mano, eso lo entiendo. Extremo corte, sí, razonada. Y con todo esto era algo desenvuelta, pero no de modo que descubriese algún enero de sonetidad. Antes, con ser aguda, era tan honesta que en su presencia no usaba alguna gitana, vieja animosa, cantar cantares lascivos, ni decir palabras no buenas. Y finalmente, la abuela conoció el tesoro que en la nieta tenía, y así determinó el águila vieja sacar a volar su abuelucho y enseñarle a vivir por sus uñas. Muchas expresiones, creo que no voy a leer el próximo, pero después de eso no voy a leer el versión original porque es tan difícil para mí, tiene muchas expresiones que no puedo entender bien porque mi nivel no es tan alto, todavía no es tan alto. Y quiero entender la historia, ¿no? Es más divertido en esa manera. Vamos, salió preciosa rica de villancicos, de coplas, seguidillas y zarabandas y de otros versos, especialmente de romances, que los cantaba con especial donaire, porque su taimada abuela ecó de ver que tales juguetes y gracias en los pocos años y en la mucha hermosura de su nieta habían de ser felicísimos atractivos e incentivos para acrecentar su caudal. En este texto no entiendo casi nada. No, vamos a seguir con el texto simplificado. Preciosa se crió en diversas partes de Castilla. A los 15 años su abuela la llevó a la corte. La primera vez que Preciosa entró en Madrid fue un día de Santa Ana, patrona de la ciudad. Llegó cantando y bailando junto con otra gitana. Todas iban muy limpias, pero el aseo es como la limpieza. De Preciosa era muy grande, por eso poco a poco enamoró a todos los que la miraban. Entre el sonido de la música, todo el mundo empezó a hablar de la belleza y la gracia de la gitanilla. Los hombres y los chicos jóvenes corrían a mirarla. Oh, wow. Pero cuando la oyeron cantar, aumentó la fama de la gitanilla y todo lo que estaban en aquella fiesta pensaron que era la mejor del baile. Al llegar a la iglesia de Santa María, Preciosa cantó un romance que admiró a todos los que la escuchaban. Unos decían: Dios ha bendecido a la muchacha. No, bendecido. Esa expresión se usa mucho los latinos y los hispanohablantes de América Latina. Bendiciones, bendiciones. Otro. Esta chica no parece gitana, tiene que ser hija de un gran señor. Se acabó la fiesta de Santa Ana y Preciosa estaba cansada, pero en toda la corte se hablaba de su hermosura, de su gracia y de su discreción. 15 días más tarde volvió a Madrid con otras 3 muchachas y con la gitana vieja, que nunca la dejaba sola porque no quería perderla. La llamaba nieta
y ella siempre pensó que era su abuela. Toda cantaba romance y canciones alegres y se pusieron a bailar en la calle a la sombra. El público hizo un gran coro y mientras bailaban, la vieja pedía limosna. Limosna, dinero que se da a los pobres. No sabía esa palabra. Más de 200 personas estaban mirando el baile y escuchando el canto de la gitana, y en el momento más interesante pasó por allí uno de los tenientes de la ciudad, y al ver tanta gente junta preguntó qué pasaba. Le respondieron que estaban escuchando cantar a la gitanilla hermosa. Se acercó el policía, que era curioso, y escuchó un rato, pero como tenía que trabajar, no escuchó el romance hasta el final. Sin embargo, le gustó mucho la gitanilla y le preguntó a la gitana vieja si podía ir por la tarde a su casa con la gitanilla, porque quería enseñárselas a Dona Clara, su mujer. La vieja dijo que sí. ¿Qué va a ocurrir? Acabaron el baile y el canto y se fueron a otro sitio donde llegó un paje muy bien vestido. Le dio a Preciosa un papel doblado. Doblado significa unido por la punta para hacerlo más pequeño. Papel doblado. Voy a buscarlo más tarde. Preciosisa. Eso es un nickname para Preciosa. Canta el romance que está escrito aquí porque es muy bueno y yo te voy a dar más otro día. Con ello vas a tener fama de ser la mejor romancera del mundo. Lo voy a hacer muy contenta, respondió Preciosa. Deme, señor, todo lo romance que dice, pero sin palabras feas. Y si quiere, yo se los voy a pagar después de cantarlos. Si me paga para comprar el papel, dijo el paje, ya estoy contento. Y si el romance no es bueno o no es honesto, no tiene que cantarlo. Yo voy a escogerlos, respondió Preciosa. Escoger significa elegir o seleccionar. Y se fueron. Después, desde una reja, llamaron unos caballeros a la gitana. Preciosa se acercó y vio en una sala muy elegante a muchos caballeros que estaban pasando o jugando a diversos juegos. ¿Me dan ustedes algo de dinero, señores?, dijo Preciosa. Al oír la voz de Preciosa y al ver su cara, los caballeros dejaron de jugar o de pasear y fueron a la reja para verla, porque ya oyeron hablar de ella. Y dijeron: entren la gitanilla, porque aquí le vamos a dar dinero. Pero no nos gustan los pellizcos, dijo Preciosa. Pellizco significa tomar con los dedos un trozo de carne o piel y apretarla. Claro que no, dijo uno. Puedes entrar, niña, segura de que nadie te va a tocar. Si tú quieres entrar, Preciosa, hazlo, dijo una de las 3 gitanillas que iban con ella. Pero yo no pienso entrar en un sitio donde hay tanto hombre. Ahora entiendo qué significa pellizco. Mira, Cristina, respondió Preciosa, la mujer que es honrada. Honrada significa buena. No puede ser entre un ejército de soldados. Entremos, Preciosa, dijo Cristina, que tú sabes más que un sabio. ¿Qué significa? Está muy inteligente. Las animó la gitana vieja y entraron. Entonces un caballero se acercó a la Preciosa y le tomó el papel que llevaba en el pecho. Y dijo Preciosa: démelo, señor, que es un romance que me han dado ahora y aún no lo he leído.
¿Y sabes tú leer, hija?, dijo uno. Y escribir, respondió la vieja, que a mi nieta la ha criado como a hija de un gran señor. Toma, preciosa, este escudo que viene con el romance. Vaya, dijo Preciosa, si todos los romances vienen con un escudo, espero mucho más de ese poeta. Todos se quedaron admirados de la gracia que tenía la gitanilla hablando. Lea, señor, dijo ella, y lea alto. Vamos a ver si escribe bien este poeta. Y el caballero leyó así. Escudo significa aquí en este texto moneda de la época. A lo largo de la novela aparecen otras monedas de la época: blanca, cuarto real, doblón y ducado. Y gitanilla tan hermosa, contenta puedes estar, que todo el mundo al pasar te va llamando preciosa. Entre gentes tan vulgares, ¿cómo nació tan belleza? Creía que esto es un poco racista, ¿no? Es de otra época. ¿O cómo nació tal pieza junto al río Manzanares? Dicen que son hechiceras todas las de tu nación, pero tus hechizos son de mayor fuerza de veras, y de veras, tú hechizas de 100.000 modos, bien hablando o bien callando, ya sea cantando o mirando, pero enamoras a todos. Preciosa lluvia de amor, esto humildemente escribe, el que por ti muere y vive, pobre, aunque humilde, amador. Vulgar significa simple insulto. Piensa aquí alguien importante. Manzanares, río que pasa por Madrid, eso no lo sé. Hechicera, mujer que tiene poderes sobrenaturales. Nación, aquí pueblo gitano. El lugar de nacimiento. Hechizo, acción de la hechicera para obtener lo que quiere. Aquí, poderes o encanto. Estoy riendo porque mujeres que eran bonitas o hermosas tienen que ser brujas. Tienen que ser brujas. No, es muy gracioso, pero no es gracioso también. De veras también significa de verdad, es un poco más informal. Modo, manera, forma. Joya, objeto de valor, como un tesoro que he dicho un poco, hasta un poquito. No, desde un poquito. Perdóname. Humildemente con CCS, que es poco importante. Amador que ama o quiere a alguien. Vale, creo que voy a terminar para hoy, pero si te gusta este video y quieres que escuchar el resto del capítulo 1, del primer capítulo, puedes escribir algo en los comentarios y voy a verlo y responder. Gracias por ver este video. Lo sé que todavía no estoy tan bien, tan buena, y no hablo tan bien y hago muchos errores, pero eso es la única manera en que una persona puede mejorar.
aprender más. Y también fui un poco nerviosa, pero ahora me siento mucho más mejor. Gracias por estar aquí y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.